Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Eh, Hoy también vamos a seguir estudiando un poco el tema de la oración según el camino a Cristo que hemos estado revisando, ¿no? Algunos pasajes, unas citas claves y fundamentales de este tema. Como hemos leído, bueno, antes de comenzar directamente con el tema, me piden que les recuerde a todos los hermanos que la próxima semana, toda la semana los devocionales serán una semana temática sobre la salud. Entonces, sobre nuestro mensaje de salud, el mensaje que Dios reveló, ¿no? A través del Espíritu de Profecía y a través de los pioneros. Eso que vamos a estudiar en la semana temática que nos corresponde. Entonces, para que hagan planes en estar presentes y tengan sus Biblias a mano y también cuaderno y lápiz, porque vamos a tratar de estudiar nuestro mensaje de salud, ¿sí? No vamos a estudiar cosas de lo que dicen los científicos o cosas de lo que dicen los veganistas, o sea, no vamos a tratar de buscar lo que dice el mundo al respecto, sino qué fue lo que Dios le reveló, pues al Espíritu de Profecía, para que tengamos un conocimiento de lo que es nuestro mensaje de salud. Entonces, habiendo recordado ese punto, entramos en el punto del tema que queremos compartir y justamente decíamos que tiene que ver con la oración. Basado en el texto que fue nuestro texto bíblico, decía: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí el apóstol recuerda a la iglesia, después que le ha explicado el tema de el pontífice que tenemos en el cielo, en el santuario celestial, le dice que bueno, que tenemos una gran oportunidad, un gran intercesor, un gran abogado, un gran sacerdote en la casa de Dios, que no es uno que no se pueda compadecer, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que no pecó. Y por eso debe motivarnos, o sea, el aspecto práctico de esta gran verdad es que eso debe motivarnos a ir confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, es importante que el fundamento, ¿no? de la oración, del ir al Señor, está fundamentada en el intercesor que tenemos. O sea, tenemos a alguien al lado de Dios que nos entiende, ¿no? Y es lo que estudiamos también un poco cuando hablamos de Jesucristo, que cuando estuvo en la tierra no solamente enseñó a sus discípulos a orar, sino que les aseguró que sus oraciones serían oídas, sino que también ellos vieron a Jesús orando. Y al ver a Jesús orando, se ve claramente que si Él, siendo el mismo Hijo de Dios, siendo Dios con nosotros, sintió la necesidad de orar, también nosotros tenemos que hacerlo. Eso fue lo que reflexionamos la semana pasada. Ahora, más adelante en este libro, Camino a Cristo, se define la oración. Se define la oración como la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo. El almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Entonces se define la oración como una llave que abre puertas. ¿Y cuál puerta? Un almacén gigante que hay en el cielo, o sea, se usa esta figura, esta parábola, un almacén donde están, valga la palabra, almacenados, guardados, todos los recursos de la omnipotencia, los recursos infinitos de la omnipotencia. O sea que todo está a nuestra disposición. O sea, cuando yo leía esto, yo decía, o sea, que realmente todo está a nuestra disposición. Tenemos la llave, porque la llave es la oración. Él dice que es la llave en la mano de la fe, o sea, que la fe es la mano y la llave es la oración. Pero nosotros no hacemos uso de la llave y nos perdemos, o sea,
nos perdemos de esas grandes bendiciones que están allí atesoradas. Y si andamos sin bendiciones, es por culpa entonces de nosotros mismos, por nuestra, como decía aquí, como estudiamos la semana pasada, ¿no? Por un lado, nuestra falta de fe, por otro lado, nuestra falta de sinceridad, y también, por otro lado, porque estamos satisfechos, ¿no? Con lo poco que podamos estar disfrutando de Dios. Nos sentimos ya suficientes, con ese poquito suficiente, satisfechos. O sea, estamos tan acostumbrados a la miseria espiritual que con un poco ya creemos que tenemos lo que necesitamos, cuando pudiésemos tener todo, la plenitud de la divinidad. Entonces, hay otras cosas que dice aquí que me llamaron la atención. Dice, por ejemplo, esta frase. Dice, las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Entonces me puse a pensar en esa frase, o sea que cuando no oramos, andamos en tinieblas, o sea, las tinieblas del malo están alrededor nuestro. Entonces es como que estuviésemos todo el tiempo bajo una nube, bajo oscuridad. ¿Por qué? Porque el diablo está al acecho, ¿no? Entonces, si nosotros descuidamos la oración, el malo nos arropa con sus tinieblas. Y en tanto que no oramos, seguimos en esas tinieblas, o sea, seguimos viviendo así y acostumbrados así. Y pensamos que eso es lo que es ser cristiano, pero no es eso. Es realmente que nosotros hemos descuidado la oración. Y las tinieblas nos están rodeando. Y con las tinieblas no vemos. Con las tinieblas viene el desánimo, la depresión. Con las tinieblas viene la frialdad. O sea, todo este tipo de cosas porque descuidamos la oración. Entonces, es algo que tenemos que debe hacernos pensar, ¿no? Que la oración, inclusive entonces, desde esta perspectiva, nos ayuda a que se aclare, ¿no? Nuestra vida. Es como imaginémonos un día sin sol, lleno de nubes, de lluvia, de tiniebla, oscuridad, comparado con un día soleado. Y en eso, en el sentido espiritual, está al paso de una oración. Entonces, no debemos descuidar la oración. Es importante, ¿no? Otra frase que me llamó la atención dice, las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. O sea, de esta frase entiendo que cuando más oramos, entonces menos experimentamos las tentaciones. Y que cuando descuidamos la oración, entonces se aumentan las tentaciones, la incitación al pecado. O sea que es tremendo porque es imposible que las tentaciones sean eliminadas por lo menos de este lado de la historia. Llegará el momento, cuando alcancemos la victoria final, que no habrá más tentación. Pero en tanto que hay tentación, podemos minimizarla. ¿Y cómo? Bueno, según esta frase, orar. Aprovecharse el privilegio que Dios nos concedió de la bendita oración. Y eso nos ayudará pues a que experimentemos menos tentaciones, obviamente, porque al orar las tinieblas del enemigo se disipan. Veremos más la luz del sol de la justicia de Cristo, el calor de su presencia. O sea que realmente es una tremenda herramienta que Dios nos ha dado, ¿no? Para que nosotros seamos vencedores. Y no es más que ir con confianza al trono de la gracia y abrir, como ya establecimos en la oración, según estudiamos, no es otra cosa que abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. O sea que esa es la llave es ser sincero con Dios y decirle todo lo que tenemos en nuestro corazón. No porque no lo sepa, ya lo estudiamos, sino porque nosotros necesitamos sincerarnos con Dios y nosotros mismos, al hacer esto, entramos en confianza y nosotros mismos, al hacer esto, nos elevamos hasta Dios. Entonces realmente tenemos allí pues este asunto tan importante, que es la bendita oración para minimizar las tentaciones. Otra frase que me llamó la atención, sin oración incesante y vigilancia diligente,
corremos el peligro o el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Esto me llamó mucho la atención, me preocupó inclusive porque está diciendo que nosotros podemos volvernos indiferentes. O sea, nosotros, indiferentes a la iglesia, indiferentes a la Biblia, indiferentes a las cosas de Dios, indiferentes a Dios. Sutilmente, estando dentro de la iglesia, volvernos indiferentes. ¿Y por qué? Porque no estamos orando incesantemente y no estamos siendo vigilantes diligentemente. O sea, oración y vigilancia. Aquí la vigilancia es estar cuidándonos a nosotros mismos, cuidando los pensamientos que nos llegan, cuidando los sentimientos que ascienden a nuestro corazón. O sea, cuidando todo lo que vamos experimentando, de modo que cualquier cosa que no debiéramos experimentar, inmediatamente solucionarlas con el Señor. Entonces, vigilancia diligente, oración incesante, es elementos claves, ¿no? Otra frase que en el párrafo siguiente me llamó la atención. Dice, nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio. Entonces, ahí es justamente lo que estábamos. Dice aquí, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación, que es lo que estamos justamente en la lectura bíblica, ¿no? Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? El propiciatorio. Acordémonos que el propiciatorio es una frase que hace referencia al santuario. Y el santuario celestial es ilustrado por el terrenal. En el terrenal se le llamaba propiciatorio a la tapa del arca del pacto, a la tapa de la urna donde estaban los 10 mandamientos en piedra. Y se le llama propiciatorio porque, primero, oculta a la ley, ¿no? Oculta la ley en el sentido de que las maldiciones de la ley no nos alcanzan porque están ahí cubiertas por el propiciatorio. Y a su vez el propiciatorio es donde están los querubines, donde el Señor se manifiesta. Y el propiciatorio es el trono de la gracia como tal. Por eso es el trono de la gracia. Porque está allí Dios sentado sobre los querubines, cubriendo la ley para que no nos alcance. Y justamente, cuando uno va a 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice, el versículo 2, dice, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí, propiciación, está hablando de que Jesús es el que cubre, porque propiciatorio es el que cubre la ley para que la ley no nos condene, cubre la ley para que, en este caso, nos cubre a nosotros de la ley, para que la ley no nos condene, nos cubre a nosotros de la ira de la ley. Es exactamente lo mismo, fíjese que es exactamente lo mismo que si usted busca la oración del publicano, la única frase que él dijo repetidas veces, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, o sea, sé mi propiciación. Y está justamente clamando a Dios, a que Dios le dé su Hijo para que sea su propiciación, porque aquí dice que la propiciación es Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el publicano dice, Dios, sé propicio a mí, está diciendo a Jesús que lo cubra con su justicia, porque Jesús es aquel que es propicio a nosotros, es nuestra propiciación, es quien nos cubre. Entonces, y el pensamiento que estamos leyendo, que estoy comentándoles aquí del camino a Cristo, dice que el adversario procura constantemente obstruir ese camino al propiciatorio. O sea, él trabaja ardientemente para que nosotros no vayamos al trono de la gracia, para que nosotros no oremos, para que nosotros no seamos como el publicano que clamemos a Dios. Fíjese que el publicano no hizo una oración rimbombante, ni perfectamente redactada y ortográficamente corregida. Solamente derramó su alma sinceramente, no quería alzar sus ojos al cielo, no se justificó, no se excusó,
no le echó la culpa a otros, ni a Dios ni a otros, no andaba buscando excusas para lo que hizo, justificándose, no, él solamente sabía que su culpa era de él y de nadie más, y lo que pidió fue propiciación. Y por eso es que Jesús dice, os digo que él descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, o sea, transformado, o sea, cubierto con la justicia de Cristo, o sea, lleno del Espíritu Santo, o sea, con la presencia de Cristo. Todo eso son sinónimos o todo eso es lo que abarca la justificación. Entonces, ¿cómo lo consiguió? De forma instantánea. ¿Pero cómo? Bueno, eso, yendo al trono de la gracia y pidiéndole a Dios que fuese Él su propiciación. Entonces, ¿qué es lo que el diablo procura? Obstruir eso, obstruir nuestra oración. Es verdad que por eso es que quizás cuesta orar a muchos, con sinceridad, claro. No estamos hablando de oraciones fingidas, de oraciones formales, porque a veces oramos formalmente cuando nos piden hacer una oración en un culto, hacemos una oración y decimos palabras muy bonitas y con drama, ¿no? Hablamos con drama, con énfasis, la gente dice, wow, qué bonito, pero muchas veces la mayoría de todo eso es teatro, es una oración de teatro, es una oración donde la gente habla y con aquel vozarrón y con aquel énfasis y dice aquellas palabras rimbombantes pero eso no llega a Dios, porque no es una oración sincera, es una oración simplemente mediática, es un show, es un drama, ¿no? Es una teatralización, una oración teatralizada, pero no es abrir su corazón, no es confesar su pecado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Orar a Dios, pero de corazón, abrir nuestro corazón a Dios con sinceridad, ir al trono de la gracia y pedirle a Cristo, a Dios, que sea nuestra propiciación, que nos dé gracia, que nos dé poder, y así podemos resistir la tentación. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí por hoy, porque hemos dicho bastantes cosas. Hay más cosas que se pueden decir en este capítulo, pero es bueno poquito a poco. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Entonces, esto para motivarnos a que vayamos pues al Señor, ¿no? Con sinceridad, con corazón abierto, que no nos sintamos satisfechos con lo poquito que Dios que hemos logrado alcanzar de Dios. No, porque Dios tiene un almacén, como lo dice aquí, en forma figurada, un almacén repleto de los recursos infinitos de la omnipotencia, y todos son para nosotros. O sea, todos son para nosotros. Pero bueno, necesitamos tener la llave y usar la llave y abrir la puerta de ese almacén para recibir todas esas bendiciones. Y siendo conscientes de que el diablo no quiere que hagamos eso, nos va a obstaculizar, a obstruir, ya sea que cavilemos, ya sea que nos sintamos satisfechos con lo poco que tengamos, ya sea que descuidemos la oración, ya sea que nos falte la fe, ya sea que no seamos perseverantes en orar, ya sea que no seamos diligentes en vigilar. Todas y cada una de estas, o también, como dice Jesús, ¿no? O los cuidados de este mundo nos desvíen, sentamos que no tenemos tiempo, que tenemos que trabajar y llegamos cansados, entonces no nos paramos temprano, no oramos, no estudiamos, no meditamos, y así un día, 2 días, 3 días se convierte en un hábito y nos hemos habituado a vivir sin Cristo. Y por eso es que entonces tenemos una experiencia muy árida espiritual. Pero no, rompamos con ese ciclo, rompamos con eso, vayamos al Señor con sinceridad y todos los días, y no solamente en el momento del culto personal, sino acordémonos que a toda hora podemos estar en comunión con Dios, podemos orar sin cesar, aún estando trabajando, aún estando martillando, aún estando tecleando, podemos estar con algún pensamiento que se pueda de Dios, hablando con Dios en nuestra mente, suspirando, pero también eso no quita que tenemos que dedicar momentos diarios a orar, a abrir nuestro corazón a Dios. Que Dios pues nos bendiga. Amén, amén.
Qué mensaje tan importante. Gracias. Y bueno, si alguno tiene algo que añadir, bueno, este es el momento. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Realmente.